Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. Es correspondiente a la unidad 1, titulada Inferencias a partir de dos muestras. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial del modelo semipresencial del grupo Quinto Y. Vamos a empezar con el primer tema, correspondiente a la unidad 1, como ya mencionamos, inferencias a partir de dos muestras. El subtema 9.2 se titula Inferencias a partir de dos proporciones. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Y tenemos un ejercicio de ejemplo. El ejercicio dice así: ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla que se muestra aquí incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero que se han visto involucrados en choques de automóviles. Estos según datos de Who Wants Airbags, de Meyer y Finney Chance, del volumen 18, número 2. El problema plantea lo siguiente: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Ok, el problema, lo que nos está pidiendo o lo que quiere comprobar sería de que demostremos si la tasa de mortalidad es menor en los automóviles que tienen bolsas de aire. En dado caso, tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula en este caso sería de que la mortalidad es menor. Y la hipótesis alternativa sería pues entonces que es mayor. Vamos a resolver este ejercicio en Minitab de la siguiente manera. Nos vamos a Minitab y aquí ya tendría yo capturado los datos. Tenemos aquí las muertes con ocupantes, que son con bolsas de aire 41 y sin bolsas de aire 52, y el número total de ocupantes. De los que utilizaron bolsas de aire son 11.541 y los que no utilizaron serían 9.853. Y muy bien, vamos a hacer lo siguiente para poder calcular lo que nos pide el ejercicio y rechazar o aceptar la hipótesis nula. Nos vamos entonces a estadísticas básicas. Esto es aquí para resolver el ejercicio en Minitab. Y nos vamos a dos proporciones. Aquí en este caso ya tenía yo capturado aquí algunos datos. Seleccionamos datos resumidos y capturamos los datos que tenemos aquí en Minitab, que sería el número de eventos. En el primero son 41 con bolsas de aire y de una muestra de 11.541. Y en nuestro segundo conjunto de datos, que sería los que no utilizan bolsas de aire, que son 52, de un tamaño de muestra de 9.853. Seleccionamos los datos, los escribimos y después aquí en opciones vamos a escribir lo que nos está indicando el ejercicio. Nos dice que el nivel de significancia es de 0.05, lo que significa que nuestro nivel de confianza sería del 95%. Aquí ya viene por default descrito. La diferencia hipotetizada es de 0. Y aquí en la hipótesis alterna vamos a seleccionar lo que vendría siendo lo que nos sugiere el ejercicio, que la diferencia tiene que ser menor a la diferencia hipotética. Y, y con esto ya tendríamos lo que necesitamos para aceptar o rechazar la hipótesis. Aquí en el método de prueba elegimos el de cálculo agrupado de la proporción, el que ya viene por defecto. Le damos en aceptar y entonces nos va a arrojar esta, que es la prueba del índice de confianza del índice de confianza para las dos proporciones. Tenemos entonces aquí el método que utilizamos, la proporción de la muestra para el primer evento, para el segundo evento, y la diferencia que nos dice que va a ser igual a la proporción 1 menos la proporción 2. Tenemos entonces aquí los datos de la estadística descriptiva. Tenemos el tamaño de la muestra del primer evento, el número de personas,
y tenemos el tamaño de la muestra P o el valor de P, que es de 0.003553, y de la muestra 2 también tenemos el tamaño de la muestra, los eventos de esa muestra y el valor de P, que es de 0.005278. Entonces nos vamos por aquí abajo y vemos que tenemos una diferencia de menos 0.001725. Y también tenemos aquí el límite superior de la diferencia cuando tenemos el índice de confianza de un 95%, que sería equivalente a menos 0.000218. Ya teniendo estos valores, nos vamos a la parte de la prueba, en donde nos dice qué método estamos utilizando. Tenemos el valor de Z y el valor de P. El valor de P para la aproximación normal es de 0.028 y la exacta de Fisher sería de 0.036. Este valor de P es el que nos va a ayudar para determinar si se acepta la hipótesis nula o se rechaza. En este caso, dependiendo de lo que nos plantea el ejercicio, si este valor de P es menor que lo que vendría siendo el nivel de significancia, que es de 0.05, si es menor, se tiene que rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, el valor de P es menor que el valor de la significancia. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, se rechaza lo que vendría siendo la hipótesis de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire y no se tiene evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Ese sería el primer ejemplo y aquí tenemos otro ejercicio. El segundo ejercicio correspondiente al tema 9.2 dice así: moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Ahora nos plantea el ejercicio. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Ok, aquí el ejercicio nos plantea esto. Y nos dice que con el nivel de 0.05 de significancia tenemos que someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo es diferente al porcentaje de hombres que están de acuerdo. Esa sería nuestra hipótesis nula. Vamos a resolver esto en Minitab. Nos vamos aquí, aquí ya tengo los datos capturados y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a estadísticas básicas y a dos proporciones. Elegimos datos resumidos y capturamos los datos que tenemos aquí. De la muestra 1, el número de eventos serían 347 y el tamaño de la muestra son 386. Y de nuestra muestra 2, el número de eventos son 305 y el tamaño de la muestra fueron 359. Nos vamos a opciones y hacemos lo mismo. Como nos dice que el nivel de significancia es de 0.05, entonces por ende el nivel de confianza va a ser de 95%. Y nuestra diferencia hipotetizada sigue siendo de 0. En la hipótesis alterna, nos dice que es diferente. Entonces vamos a seleccionar que nos dice que la diferencia tiene que ser diferente de la diferencia hipotética. Y el método de prueba va a ser el mismo de utilice el cálculo agrupado de la proporción. Le damos en aceptar y nos va a arrojar la prueba del índice de confianza para las dos proporciones. Tenemos aquí los datos de las estadísticas, que sería el tamaño de la muestra 1, el número de eventos y el valor de P.
que es de 0.89, 89, 64, y de la muestra 2 el tamaño de la muestra, que son 359, los eventos, que son 305, y el valor de P, que sería 0.84, 95, 82. Nos vamos aquí en la estimación de la diferencia. Tenemos que la diferencia es equivalente a 0.04938 y que la diferencia con el índice de confianza del 95% tenemos dos valores, que son el límite inferior y el límite superior. Nuestro límite inferior es igual a 0.001723 y el superior es igual a 0.097040. Y aquí en la parte de la prueba ya nos indica el valor de P. En este caso tenemos que el valor de P es igual a 0.042 para la aproximación normal y 0.046 para la exacta de Fisher. De igual manera, como el valor de P es menor que el índice, que el valor de la significancia, esto indica que se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces se rechazaría la hipótesis de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Se rechaza esa hipótesis y se acepta la hipótesis alternativa. Esto sería lo correspondiente al tema 9.2. Y nos vamos entonces al tema 9.3, que es el de inferencias acerca de dos medias muestras independientes. Definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y dos muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada parte de valores muestrales consiste en dos medias o dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Estas serían las definiciones de los dos conceptos que nos van a ayudar a resolver los ejercicios de este subtema. Y empezamos con el primer ejemplo, que dice así: ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Mel, en el volumen 317, número 5834, ahora sí viene el planteamiento del problema, que nos sugiere que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación. La afirmación sería la siguiente, de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Ok, entonces la hipótesis nula sería que tanto hombres como mujeres hablan o dicen la misma cantidad de palabras en un día, considerando una media. Parece haber una diferencia y construir un intervalo de confianza para la diferencia. Tenemos entonces aquí una tabla con los datos que necesitamos para resolver el ejercicio. Tenemos en este lado los datos de los hombres. El tamaño de la muestra, que son 186. Tenemos la media, que equivale a 15.668.5, y tenemos la desviación estándar, que es equivalente a 8.632.5. Y del lado derecho tenemos la columna de los datos de las mujeres, que nos dice que el tamaño de la muestra fue de 210. La media es equivalente a 16.215 y la desviación estándar es de 7.301.2. Con estos datos entonces vamos a resolver el ejercicio en Minitab. Nos vamos a Minitab, aquí ya tengo yo capturados los datos y vamos a hacer lo siguiente para poder resolver el ejercicio. Nos vamos a la parte de estadísticas básicas, y nos vamos a donde dice T de dos muestras. Tenemos entonces aquí la ventana de T de dos muestras. Nos vamos aquí donde dice datos resumidos y vamos a capturar lo que serían los datos que tenemos aquí en nuestros espacios. El tamaño de la muestra para
los hombres es de 186, la media es de 15.668.5 y la desviación estándar es 8.632.5. Y a ver, ahí no se capturó. Vamos a escribir otra vez la media, son 15.668.5 y la desviación estándar es de 8.632.5. Y ahora en los datos de las mujeres, el tamaño de la muestra es de 210, la media es de 16.215 y la desviación estándar es de 7.301.2. Ya una vez que capturamos los datos, nos vamos al apartado de opciones. Aquí en opciones nos dice que el nivel de confianza es de 95, el que viene por default. Y como nuestra significancia es del 0.05, entonces está bien. Vamos a manejar un 95 del nivel de confianza. La diferencia hipotetizada es igual. Y aquí en la hipótesis alterna, vamos a seleccionar lo que sería diferencia hipotética. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nula sugiere que son iguales. Entonces, nosotros buscamos o vamos a tratar de demostrar que si son iguales o son diferentes. Por lo tanto, nuestra hipótesis alterna sugiere que son diferentes. Seleccionamos eso y le damos en aceptar. Y le damos en aceptar. Ahora sí nos arroja los resultados de la prueba T de 2 muestras y aquí vamos a analizar los datos que nos está arrojando. Tenemos la muestra 1, muestra 2. Aquí tenemos el tamaño de cada una de las muestras. Tenemos la media de cada una, la desviación estándar y aquí tenemos el error estándar de la media. En el caso de la muestra 1 de los hombres tenemos 633 y en el caso de la muestra 2 de las mujeres tenemos 504. Nos vamos más hacia abajo y tenemos la estimación de la diferencia. La diferencia es de menos 547 y tenemos un índice de confianza de 95% para la diferencia de menos 2137 a 1044, que vendrían siendo el límite inferior y el límite superior. Y en la parte de la prueba ya nos arroja el valor de P. El valor de P es equivalente a 0.05. A 0.5, perdón. Entonces, para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, el valor de P tiene que ser menor que la significancia. Mi significancia es de 0.05 y mi valor de P es de 0.5. Eso significa que el valor de P es mayor, por lo tanto no se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo que se puede determinar que, como sugiere el problema, tanto los hombres como las mujeres pueden pronunciar el mismo número de palabras en un día. Y esta sería la resolución para el ejemplo del tema 9.3. Y vamos a proseguir con un ejercicio más de este subtema, que es el ejercicio de distancia de frenado de autos. Dice lo siguiente: se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Y ahora aquí viene el planteamiento o lo que nos está pidiendo el problema. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que, y esta sería la hipótesis nula, la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Y nos plantea lo siguiente: construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ok, aquí ya podemos ver que nos da el índice o el nivel de significancia, que sigue siendo el mismo, 0.05, por lo tanto nuestro índice de confianza va a ser de 95%. Y la hipótesis nula dice que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor
que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Esa es la hipótesis nula. Entonces la hipótesis alternativa sería que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros sería menor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Nos vamos entonces a Minitab para resolver el ejercicio. Aquí yo ya tengo capturados los datos que necesitamos y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos entonces a estadísticas básicas, T2 muestras, datos resumidos, y aquí capturamos los datos que nos da el ejercicio. La muestra 1 sería los autos de 4 cilindros y la muestra 2 serían los autos de 6 cilindros. El tamaño de la muestra de autos de 4 cilindros es 13, la media sería 137.5 y la desviación estándar es de 5.8. La muestra 2 es de 12 vehículos con una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. Nos vamos a opciones. El nivel de confianza, como ya dijimos, va a ser de 95%. La diferencia hipotetizada sigue siendo 0. Y aquí en la hipótesis alterna, como el problema nos plantea que la hipótesis nula es que los automóviles de 4 cilindros es mayor, entonces nuestra hipótesis alternativa sugeriría que la diferencia va a ser menor a la diferencia hipotética. Y le vamos a dar aquí en aceptar. Seleccionamos entonces aquí en aceptar y nos va a arrojar lo siguiente, que sería la probabilidad de 2 muestras e índice de confianza. Tenemos igual datos como la muestra 1, el tamaño de la muestra, la media, la desviación estándar y el error estándar de la media, que es 1.6 para los autos de 4 cilindros. Y para los autos de 6 cilindros, nuestro tamaño de muestra, que son 12, la media, la desviación estándar, y también tenemos el error estándar de la media, que en este caso es 2.8. Tenemos la estimación de la diferencia. La diferencia es de 1.20 y el límite superior del 95% para la diferencia es equivalente a 6.82. Nos vamos entonces al dato que nos interesa, al dato de la prueba. Nuestro valor de P va a ser en este caso 0.643. Y como ya hemos visto anteriormente, para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, el valor de P tiene que ser menor que nuestro tiene que ser menor que el nivel de significancia. En este caso P es mayor que el nivel de significancia. Como es mayor, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula que sugiere que la distancia media del frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. No podemos rechazar esa hipótesis y sugerir que es correcta la hipótesis alternativa. Esa sería entonces la resolución para este ejercicio de distancia de frenado de autos. Y nos vamos entonces al siguiente tema, que es el 9.4, inferencias a partir de 2 medias, muestras dependientes. Este tema o este subtema es similar al anterior, nada más que el anterior era para muestras muestras independientes, y este es de muestras dependientes. Y vamos a leer las definiciones, que serían las mismas del tema anterior. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos del esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Nos vamos entonces al primer ejemplo de este tema, que es el ejemplo de calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. Y el ejemplo dice así: a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas sobre galones combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today.
El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Y aquí viene el planteamiento del problema. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que esta es nuestra hipótesis nula. Aquí ya nos dijo cuál es el nivel de significancia, que es de 0.01. Con eso ya podemos saber que nuestro índice de confianza va a ser equivalente a 99%. Y más adelante en esta parte nos está planteando, nos está diciendo cuál es la hipótesis nula. La hipótesis nula viene siendo esta, que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Esa es la hipótesis nula. Y a continuación nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces vamos a Minitab para resolver este problema. Nos vamos aquí. Aquí ya tengo yo capturado los datos del ejemplo del antiguo sistema de calificaciones con el nuevo sistema de calificaciones y vamos a resolverlo. Nos vamos aquí en estadísticas, estadísticas básicas y en la parte donde dice T pareada. Aquí vamos a seleccionar este vamos a seleccionar, cada muestra está en una columna y vamos a seleccionar la columna 1, que es el antiguo sistema de calificación, y la columna 2, que es el nuevo sistema. Tenemos ya las columnas seleccionadas y entonces nos vamos a opciones. Aquí siempre nos ha puesto por default el nivel de confianza como 95%, pero como el nivel de significancia es de 0.01% o 0.01, entonces nuestro nivel de confianza va a ser de 99. Se lo cambiamos y la diferencia hipotetizada sigue siendo 0. Entonces nos vamos aquí en la hipótesis alterna. La hipótesis nula sugiere que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas. Por lo tanto, la hipótesis nula va a sugerir que que sean menores. Y eso es lo que vamos a seleccionar aquí en Minitab. La hipótesis alterna va a sugerir que la diferencia tiene que ser menor a la diferencia hipotética. No, que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Y le vamos a dar en aceptar. Y le vamos a dar en aceptar. Entonces aquí ya tenemos los datos del índice de confianza y prueba T pareada del antiguo sistema de calificación con el nuevo sistema de calificación. Tenemos aquí las estadísticas descriptivas, tenemos las dos muestras, que es el antiguo sistema y el nuevo sistema, el tamaño de ambas muestras, que son 20 y 20, la media de ambas muestras, que en el caso del antiguo sistema son 22.70 y del nuevo 20.35, la desviación estándar del antiguo sistema, que equivale a 5.37, y la desviación estándar del nuevo, que es 4.72. Tenemos el error estándar de la media del antiguo sistema, que es 1.20, y del nuevo sistema, que es 1.05. Y aquí tenemos la estimación de la diferencia pareada. Tenemos la media, 2.35, la desviación estándar, que es 0.745. Tenemos el error estándar de la media, equivalente a 0.167, y el límite inferior para la diferencia de la desviación estándar, cuando tenemos un índice de confiabilidad del 99%, que equivale a 1.927. Y nos vamos aquí al valor que nos arroja la prueba. En este caso el valor de P es equivalente a 0. Como el valor de P es igual a 0, y 0 es menor que nuestro nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que como ya sabíamos, la hipótesis nula sugería que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces, la hipótesis alternativa sugiere que las calificaciones del antiguo sistema van a ser más bajas que las
o menos elevadas que las del nuevo sistema. Y esta sería la resolución para este ejercicio. También podemos encontrar los límites de nuestro valor. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos aquí nada más en la parte de opciones y vamos a modificar la diferencia. Que nuestra hipótesis alterna, en lugar de ser mayor, sea diferente. De esta manera nos va a arrojar el límite inferior y superior de la diferencia de la desviación estándar cuando el índice de confianza es igual a 99%, que sería 1.873 para el límite inferior y 2.827 para el límite superior. De esta manera resolvemos este ejercicio y vamos a resolver entonces el siguiente. El siguiente ejercicio dice que ejercicio costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles, después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Y ahora nos sugiere el problema que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Como aquí nos está dando el intervalo de confianza, que es del 95%, ya sabemos que entonces el nivel de significancia va a ser de 0.05. Ahora nos pregunta, ¿hay alguna diferencia? Y nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Vamos entonces a Minitab para resolver el ejercicio. Aquí ya tengo capturados los datos y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a T-pareada. Aquí vamos a seleccionar vamos a borrar lo que ya teníamos capturado y vamos a seleccionar los nuevos valores que nos está pidiendo el ejercicio, que es el costo de reparación frontal y en este caso va a ser el costo de reparación trasera. Y en las opciones vamos a cambiar este 99, que era el nivel de confianza, por el 95 que nos está pidiendo el ejercicio. La diferencia hipotetizada sigue siendo 0 y en nuestra hipótesis alterna entonces va a ser mayor que la diferencia hipotética. Seleccionamos aceptar y nos va a arrojar los valores de las estadísticas descriptivas que sugieren lo siguiente o que nos muestran lo siguiente. Tenemos igual las dos muestras del costo de reparación frontal y del de costo de reparación trasera. El tamaño de ambas es equivalente a 9. Tenemos la media de cada uno, 2669 para la muestra 1 y 1830 para la muestra 2. Tenemos la desviación estándar de cada una, 1461 para la reparación frontal y 1024 para la reparación trasera. Y tenemos el error estándar de la media, que es 487 para la reparación frontal y 341 para la reparación trasera. Tenemos también la estimación de la diferencia pareada. La media en este caso sería equivalente a 840 y la desviación estándar a 1935. Y para este ejercicio el error estándar de la media va a ser equivalente a 645. Y en este caso, por el índice de confianza del 95%, el límite inferior para la diferencia de la media va a ser de menos 360. Y en dado caso de nuestra prueba tenemos el valor de t y el valor de p, que es igual a 0.115. Y esto sería lo de los datos de la prueba t pareada. Vamos a entonces también a mostrar lo que serían los límites superior e inferior para ver más datos acerca de este ejercicio. Nos vamos entonces
a la ventana anterior y aquí en opciones vamos a seleccionar en la hipótesis alterna que la diferencia sea diferente de la diferencia hipotética. Le damos en aceptar y de esa manera en la parte del índice de confianza del 95% para la diferencia de la media vamos a tener los dos límites, el inferior y el superior. El límite inferior es equivalente a menos 648 y el límite superior es de 2327. Y bueno, estos serían los datos de la resolución de este ejercicio. Y vamos a proseguir con el siguiente, que es el tema 9.5, comparación de la variación de dos muestras. Objetivo. Someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F, o también, o mejor llamada Fisher, requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Tenemos entonces el primer ejemplo. El ejemplo de conteos de plaquetas. Dice así: a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, que es el número por milímetro cúbico de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Y el ejercicio nos plantea lo siguiente: utilicen un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación, y aquí está nuestra hipótesis nula, que es la siguiente: que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Y aquí también ya nos dio nuestro nivel de significancia de 0.05, en base al cual podemos determinar que el índice de confianza va a ser del 95%. Nos vamos entonces a Minitab para resolver el ejercicio. Aquí ya tengo capturados los datos y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a donde dice dos varianzas. Vamos a seleccionar esto que ya está por default, pero es ambas muestras están en una columna. No, va a ser este. Cada muestra está en su propia columna. Y seleccionamos los datos. Seleccionamos las mujeres para la muestra 1 y los hombres para la muestra 2. Nos vamos a opciones. Y aquí donde dice relación, vamos a seleccionar el de desviación estándar, que vendría siendo este. El nivel de confianza, como ya nos dijo el ejercicio, como el nivel de significancia es de 0.05, pues nuestro nivel de confianza sigue siendo 95. Y aquí la relación hipotética es igual a 1. Porque en dado caso de que el valor arrojado sea 1, significaría que sí son iguales. Lo que el problema sugiere, que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Aquí donde dice hipótesis alterna, vamos a seleccionar esta, que la relación sea diferente de la relación hipotética, porque la hipótesis nula sugiere que son iguales, entonces nuestra hipótesis alterna va a sugerir que son diferentes. Y seleccionamos aquí donde dice aceptar. Y ahora aquí en esta parte de donde dice gráficos, vamos a seleccionar todas estas opciones para que aparte de la gráfica de resumen nos muestre también un histograma y la gráfica de valores individuales. Teniendo ya eso seleccionado, entonces ya le damos en aceptar y le damos aquí abajo en aceptar. Ahora nos va a arrojar todo esto en donde nos muestra primero estos datos. Tenemos las estadísticas descriptivas con nuestras dos muestras, tenemos el tamaño de cada una. En las mujeres son 27, en los hombres son 23. Tenemos las desviaciones estándar, tanto de mujeres como de hombres. Tenemos la varianza para cada uno y tenemos el índice de confianza del 95% para la desviación estándar, que es de 58.14 como límite inferior a 107.151 como límite superior en el caso de las mujeres,
y 49.162 como límite inferior y 85.765 como límite superior en el caso de los hombres. Bajamos un poco más y aquí tenemos las relaciones de desviaciones estándar. La relación estimada es igual a 1.22361 y tenemos aquí el índice de confianza del 95% para la relación utilizando o usando Bonnet y aquí usando Leven. Y aquí tenemos la parte de la prueba. En la prueba, utilizando ambos métodos, tenemos un valor para P. Usando el método Bonnet, tenemos el valor de P equivalente a 0.345 y el método Leven tenemos un valor para P de 0.377. Con este valor ya podríamos determinar o responder lo que sería el planteamiento del ejercicio o la hipótesis del ejercicio. El valor de P es mayor en ambos casos o en ambos métodos que el nivel de significancia. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. No tenemos evidencia suficiente para realizarlo. Sin embargo, vamos a seguir analizando las gráficas que nos aparecen aquí más abajo. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba y también el nivel de confianza para las dos varianzas de mujeres y hombres. Tenemos aquí la tabla, tenemos el DAO en caso del índice de confianza cuando es de 95. Y aquí está la principal razón por la que no se puede rechazar la hipótesis nula. No se puede rechazar porque tanto en el caso de mujeres como hombres hay partes o hay fragmentos en los que coinciden o hay valores que están en el mismo lugar para ambas muestras, como es el caso de aquí, que en estas partes coinciden ambos datos o ambos valores, por lo que no se podría rechazar la hipótesis nula. Aquí abajo tenemos también el histograma que nos muestra pues otras cosas y la gráfica de valores individuales de mujeres y hombres, en donde pues nos muestra que en el caso de las mujeres los valores de la desviación estándar o los valores en general se encuentran más dispersos que en el caso de los hombres, se encuentran un poco más juntos. Y esta sería la resolución para este ejercicio. Y vamos entonces con el siguiente ejercicio, que es el de discriminación. Dice, los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de The Barring the Use of Statistical Evidence in Allegations, de Barry y Boland. Okay, es del volumen 58, número 2. El problema plantea lo siguiente. Nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.05, o sea que nuestro nivel de confianza va a ser de 95, para someter a prueba la afirmación de que, y aquí viene nuestra hipótesis nula, ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. La hipótesis nula sugiere que las dos muestras contienen o tienen la misma desviación estándar. Vamos entonces a resolver esto en Minitab. Aquí ya tengo capturado los datos de lo que nos pide el ejercicio de las muestras, y vamos a resolverlo de la misma manera. Nos vamos a estadísticas básicas y a dos varianzas. Seleccionamos cada muestra en su propia columna y aquí vamos a elegir los valores de ambas columnas. La muestra 1 va a ser solicitantes sin éxito. Y la muestra 2 va a ser solicitantes con éxito. Hacemos lo mismo del ejercicio anterior. En opciones vamos a seleccionar que la relación sea de la desviación estándar de la muestra 1 entre la desviación estándar de la muestra 2. Nuestro nivel de confianza es de 95% y la relación hipotética va a seguir siendo 1. Aquí en nuestra hipótesis alterna vamos
Como la hipótesis nula sugiere que ambas son iguales, entonces nuestra hipótesis alterna va a ser que la relación sea diferente a la relación hipotética. La dejamos así como está. Le damos en aceptar. Y ahora aquí en gráficas también vamos a seleccionar las tres gráficas que nos aparecen, que son la de resumen, la de histograma y la gráfica de valores individuales. Le damos en aceptar y nos va a arrojar el resultado de la prueba para este ejercicio, la prueba de dos varianzas. Tenemos entonces también los mismos datos, tenemos las estadísticas descriptivas, tenemos las dos muestras que son solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Tenemos el tamaño de la muestra. En uno es 23 para los solicitantes sin éxito y 30 para los solicitantes con éxito. Tenemos la división estándar de cada una de las dos muestras, la varianza para ambas muestras y el índice de confianza de 95% para la desviación estándar de ambas muestras. Tenemos un límite inferior para la muestra de solicitantes sin éxito de 5.924 y un límite superior de 9.620. Y para la muestra de solicitantes con éxito tenemos un límite inferior de 4.301 y un límite superior de 8.612. Tenemos aquí también la relación de desviaciones estándar. La relación estimada es de 1.22. Tenemos el índice de confianza de 95% usando Bonnet y usando Leven. Tenemos límites inferiores y superiores de cada uno de ellos. Y aquí tenemos el resultado de la prueba para el método Bonnet y para el método Leven. El valor de P en el primer método es equivalente a 0.292 y en el segundo método es equivalente a 0.183. En ambos casos el valor de P es mayor que la significancia. Desde aquí ya podemos resolver lo que nos pedía el problema. Como el valor de P es mayor, entonces no tenemos evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo que no podemos descartar que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Asimismo, aquí tenemos las demás gráficas. Como podemos observar aquí en esta del índice de confianza del 95% para la desviación estándar, tenemos aquí varias partes o varios datos de ambas muestras en las que coinciden. Esta es la razón principal por la que no se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y aquí en la gráfica de valores individuales podemos ver que ambos valores están bastante dispersos y tienen una formación similar. Y pues bueno, eso sería la resolución del ejercicio de discriminación. Y sería todo lo correspondiente a los temas vistos en esta primera unidad. Muchas gracias.